Vacas Blancas presenta a Daniel Sánchez y Sebastián Valverde en movidas legales como nadie te las cuenta. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos una nueva vez más a Movidas Legales, como nadie te los cuenta. Aquí estoy con mi querido amigo y compañero Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, me alegra verte como siempre. Un placer estar aquí contigo, como siempre, intentando Hoy ayudar a compañeros en la medida de lo posible. haremos lo que podamos. Hoy te veo un poco más juvenil de lo normal. Sí, se me ha caído algo por aquí, ¿verdad? A veces un poquito de sí Sí. diferente, ¿no? Has perdido 5 años por el camino, pero se te ve estupendo No, como fíjate. siempre. Bueno, entonces, Bueno, hoy tenemos un nuevo vídeo. Ya hacía tiempo que estamos intentando cuadrar y por una cosa o por otra no hemos podido hasta ahora. nos está costando, ¿eh? Me Nos, cago en la nos- mar. Parece nos está mentira, ¿eh? costando. Parecemos vigilantes a Sí, turnos. parecemos trabajadores. Sí, Que sí. tenemos cosas que hacer y todo. Bueno, Sebas, pues tenemos un tema interesante. Y digo interesante porque es un gran desconocido para muchos. Tú y yo hemos tenido el privilegio de tocar desde dentro el tema de los mandos intermedios. Ese Queridos gran mandos desconocido. intermedios, Los jefes. los jefes, los Hay los jefes. jefes, ¿verdad? Sí, es un tema bastante... Visto desde fuera, es que no es lo mismo. Yo separo siempre cuando eres vigilante, que no has tenido contacto nunca, a cuando ya has tocado o has probado el trabajo de, ya sea de coordinador o de inspector. Entonces, O claro, sufrido en algunos casos, ¿eh? o hemos Cuidado. sufrido, se ha sufrido. Entonces siempre, bueno, esto es como todo, es un trabajo que desde fuera la gente no suele conocer muy bien, no sabe hasta dónde, qué límites tiene, cómo se regula, qué se gestiona y demás, pero todos tenemos un coordinador o tenemos un inspector Ujú. y sabemos que existe, pero hasta que no entras un poco en el terreno de juego de ellos, no eres consciente de todo lo que se mueve en una empresa o en los servicios, claro. Correcto, Sebas. Y ya para empezar, lo que tenemos que tocar es la movida legal, ¿no? La ¿Dónde movida viene legal. reflejado el concepto de los mandos intermedios? Y qué existe, qué no existe, qué se puede hacer y qué no? Y luego, bueno, pues todos conocemos, a ver, nosotros muchas veces explicamos lo que aguanta el papel. Sí. Luego habrá cientos de casos individuales de compañeros que han vivido situaciones. Y de hecho, Mm, además, ya siempre animo a la gente que aporte en el chat y que suelte alguna información que pueda ayudar a los demás. así es. Partimos de la base de que la ley de seguridad privada como tal, o sea, no es que te refleje los mandos intermedios como tal, realmente vienen más reflejados en el convenio laboral, en el convenio de los trabajadores, la ley de seguridad, o sea, el convenio de seguridad privada. Mm, Porque como tal, a efectos de ley de seguridad privada, la figura que realmente está regulada o es legal, entre comillas, digamos, es la del jefe de seguridad. El jefe de seguridad tiene que estar habilitado por el Ministerio del Interior y tiene unas condiciones muy concretas en el concepto de la seguridad privada. ¿Qué pasa? Que luego viene la realidad. ¿Vale? Luego el convenio de seguridad privada lo que hace es genera o sea, una necesidad de unas conexiones. O sea, no podemos tener solamente el operativo, ¿verdad? claro. Y los directivos no van a saber o no van a querer realizar la función de mando intermedio. Entonces ya se empezó poco a poco, y seguro que los más viejos del lugar se darán cuenta de que, claro, llegaba un momento que hacía falta gente que coordinara, que hiciera las inspecciones, y un jefe de seguridad no podía acceder a todo el mundo. Mm, Entonces se crearon las figuras de, sobre todo las más comunes, las que tú y yo conocemos y las que muchos compañeros conocemos son las del inspector de servicios y las de coordinador de servicios. mm. Luego hay más figuras y más específicas, pero Sí, con las que solemos lidiar nosotros como vigilantes, por ejemplo, en el operativo, son esas dos figuras. ¿Qué las diferencia o qué les da fuerza? Sí, a efectos legales no existen como tal, a efectos laborales sí existen, o sea, están bien reflejadas en el convenio. Luego incluso podemos hablar, bueno, se reflejan en un grupo de categoría diferente, que es el grupo de categoría 3. el Los 3 sí. vigilantes somos el 4, ¿vale?
¿Qué le da fuerza? ¿Qué le da legalidad a esos dos cargos, esos dos empleos? La delegación de funciones. La delegación de funciones es lo que le da esa categoría profesional y solamente la puede generar el jefe de seguridad. Ese jefe de seguridad, que es el único que está habilitado en el Ministerio del Interior, ¿vale? Delega funciones para que pueda realizar las diferentes funciones que todos conocemos como inspecciones, coordinaciones, cuadrantes, resolución de conflictos e incluso muchas veces el propio trato con el cliente también. Quizá muchas veces el operativo no tiene un responsable o un jefe de equipo que se encargue de hablar con el cliente directamente y es el propio inspector o el propio coordinador el que se encarga de hacer las mediaciones, que muchas veces yo considero que merma un poco la comunicación. Lo ideal sería que el propio operativo pudiera tratar directamente con el cliente cuando hay una buena vinculación o cuando hay un responsable o un jefe de equipo. Claro. Al final, ha sacado un buen tema también ahora con el jefe de equipo, o mal llamado jefe de equipo o responsable de equipo. Sí, Es una ficha clave, en la cual no está bien regulada para mí. Y nada, tirando a mal, tirando tirando bastante mal, mal. Sebas, Entonces, concuerdo claro, contigo. los coordinadores tienen ahí una herramienta clave que son los responsables de equipo. Pero bueno, el coordinador como tal es una pieza también fundamental. Y Básica. para mí muy mal vista, en el sentido de que la inmensa mayoría de vigilantes siempre suelen hablar mal de los coordinadores. Sí que es cierto, como Sí. en todos los oficios, hay una parte que es un poco nefasta, pero yo a lo largo de mis 18 años de servicio he conocido a muchos coordinadores que son personas increíbles y tengo algún amigo que lo es y lleva muchos años en el cargo, lo vale, le gusta, lo vive, pero que no se nos olvide que es un trabajo bastante sufrido, por decirlo de alguna forma, sobre todo en el tema de retribución y horarios, que para mí son las dos pegas que tiene esa función. Es más, yo te voy a hacer un matiz y espero, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que ese tipo de trabajos, siempre muchos de los compañeros siempre dicen, no, es que el mando intermedio, o sea, los inspectores se eligen a dedo, son los amigos, son no sé qué. Yo voy a hacer un matiz. Sí que es verdad que a lo mejor no son los más apropiados, pero primero, para tú elegir a dedo a esa persona, tiene que tener unos conceptos, o sea, tiene que tener una base, que es ser jefe de seguridad. Mm, Tú tienes que ser jefe de seguridad para que te deleguen las funciones de jefe de seguridad. Por lo tanto, digamos que ahí tienes el primer sesgo. ya Yo no limitas, puedo meter a mi amigo, no puedo meter a mi amigo si no es jefe de seguridad. Si claro. lo estoy metiendo, estoy... Y luego yo me he dado cuenta de una cosa, Sebas, y lo he visto en 3 empresas, no en una. Entonces yo no sé si los compañeros que nos están oyendo tendrán otra opinión, pero yo lo que he visto es que a mando intermedio no solamente llega el que puede, porque tenga las condiciones o los conocimientos, sino muchas veces el que se anima a echarle narices, digamos, a presentarse y hacerlo. Sí, ¿Vale? sí. Porque yo he vivido en mis carnes que es un trabajo mucho más precario de lo que la gente se piensa y mucho más sacrificado de lo que la gente se piensa. Mm, Muchas veces no refleja las horas de trabajo que está, bueno, y computarlas ya ni hablamos, para pero nada. no se le da constancia a las horas de trabajo que hay que echar, Mm, a los kilómetros que hay que echar, a los problemas que te llevas a casa. Muchas veces llevamos el teléfono siempre encima. mm. Eso también lo has vivido Siempre, tú, ¿verdad, amigo? siempre encima. Sí, sí. Y estar 24/7 activado, en otras empresas también me consta que no, que lo tienen mejor organizado, ¿vale? Sí, Y que no, cada claro, uno pues tiene sus... claro, cada empresa. Pero como norma general, yo creo que se puede hablar de que en todos los puntos de España, los mandos intermedios como los coordinadores y los inspectores están sobrepasados de personal y de horas. Claro. A veces más valorados económicamente, a veces menos valorados. Esto muchas veces yo lo veo como los equipos de fútbol, como los jugadores. Muchas veces negocias tu empresa. Yo te hago este trabajo, pero me vas a pagar tanto, a mayores de lo que me paga el convenio. Porque luego, si quieres, tocamos el tema de lo que cobran los mandos intermedios por encima de los vigilantes. Porque, bueno, hay una diferencia en la base, en la categoría profesional que es positiva, pero luego si echas cuentas de las horas que echas, como no negocies ahí algo, Vamos, vamos, yo personalmente he ganado más dinero de vigilante que de inspector sí, sí, y de totalmente. coordinador de servicios. Sí. Vamos a sacarlo ya el Son tema, si trabajos muy quieres. diferentes. Vamos a sacarlo ya el tema. O sea, la diferencia al final en convenio son 200 euros.
Por eso, Correcto. por esos 200 euro arriba, euro abajo, son 200 euros. Por esos 200 euros, lo que te van a pedir es una disponibilidad de 24/7, Sí, porque eso es así, y no he visto coordinadores que trabajen sus 8 horas de lunes a viernes, apaguen el teléfono, que me consta que los hay, pero la inmensa mayoría son 24/7, te mandan, sí. siguen trabajando sábado, domingo, festivo, a las 7 de la mañana, te llaman a las 3 de la mañana, eso es así. Y por 1.600 euros. Que sí, que luego te pagan algún plus extra, que si no, algún pago trimestral, anual. Supongamos que con mucha suerte te vas a 2.000 euros. Pero es que por 2.000 euros un trabajo de 24/7, si trabajaras de vigilante 24/7, ganarías 6 o 7.000 euros al mes, Sí, sí, y echando no, y ya 720 no te horas. renta, ¿eh? No te renta. Entonces, claro, está organizado y luego aparte depende del número de personas a la que estén a tu cargo. Pues claro, no lo digo llevar 40 que 200. Efectivamente. Entonces, O claro, el ámbito, a lo mejor estás llevando una provincia que estás llevando cinco. claro, yo sé cierto que estuve muy poco tiempo, pero la experiencia que tuve fue, por un lado, positiva, porque aprendes muchas cosas, pero por el otro lado era súper negativa. Yo me comía 4 horas fácil de coche todos los días. Que eso sí, es que el coche de empresa te lo pone. No, faltaría que lo pagara yo Ya, también. pero los riñones son los tuyos. Claro, sí, que te dan un coche de empresa, pero es que al final no te compensa, salvo que estés en una provincia, el número de vigilantes que lleves sea poquito, te ayudes en jefes de equipo, en responsables de equipo, las cosas cambien, que tengas tu horario más o menos tal, incluso hay empresas en Madrid que están haciendo coordinadores por turnos, que tienen su turno de día y su turno de Correcto. noche, Sí, eh, sí, sí. festivos, entonces se tienen que empezar a organizar de otra forma. Para mí, si los vigilantes tuviéramos las condiciones de los coordinadores, esto ya hubiera ardido hace tiempo. Porque tú Hombre, dile a un hombre. vigilante que en vez de que trabaje 162 va a echar horas sin número, Y sin computar. pueden ser 300 que pueden ser 500 y ya veremos. Y te voy a dar los 1.400 de vigilante. Pues obviamente eso no lo aceptaría nadie, pero los coordinadores se ve que están hechos de otra pasta y yo te lo digo en serio, yo rompo una lanza a su favor y lo admiro mucho desde entonces, esa función, porque el que aguanta y está mucho tiempo, y es verdad que los hay muy, muy válidos. Muy válidos, muy. Yo he conocido, de hecho, yo la última experiencia que tuve allí en verano en Madrid con los compañeros de Madrid, yo conocí auténticas bestias del sector que eran capaces de gestionar, pues te hablo de unos 20 servicios con unos pues casi 200 trabajadores él solo y capaz de hablar con cada uno por su nombre y apellidos y saber gestionarlo y saber atender sus necesidades o saber pedirle ayuda, porque muchas veces Claro, un inspector, un coordinador, depende tanto o más de los trabajadores, de los vigilantes, que un vigilante del coordinador, ¿eh? claro, sí, sí, totalmente, porque además el O te vigilante, sabes llevar bien con la gente y la sabes llevar bien, o olvídate. O sea, claro, porque el vigilante es lo de siempre. Yo salgo, hago mi jornada, me voy y no quiero saber nada del mundo. El coordinador no, el coordinador es el que está para todos los marrones. Entonces, ya te digo. ¿qué me he puesto malo? ¿Que no voy a ir? Pues ya tienes que buscarte a alguien que vaya, tienes que buscarte sustituto y no todo el mundo ayuda. También entiendo que si tú tienes de media 240 horas todos los meses, pues que no me llame el coordinador Olvídate de mí. porque no voy a ir. Entonces, claro, Claro, si tienes las plantillas desahogadas, primero, que estén desahogadas en horas y luego que estén todo a orden de pago, que no se le deba nada, que cobren lo que tengan importante. que cobrar, porque al final la gente no te ayuda. Entonces, a mí me llaman, oye. Sebas, tengo un servicio que hay que cubrir porque se ha puesto un compañero de baja. Cuenta conmigo, no tengo problema. Ahora, Claro, si no tengo pegas. hiciera 240 horas, pues te diría, mira, lo siento, es que necesito descansar. Entonces no encontrarías a gente. Bueno, el tema económico también, claro, si tú tienes a gente que no se le abona lo que se le tiene que abonar, entonces, claro, cuando tú vas a llamarlos para que te ayuden, Mm. te encuentras en una situación que nadie te ayuda. Y lo veo Claro, lógico, porque yo soy el primero que soy vigilante. Entonces, bueno, el trabajo de coordinador, de inspector y demás, mando intermedio. ¿Está bien? Sí. ¿Que hay que trabajar mucho en él y mejorarlo? Pues también. Porque son condiciones que no todo el mundo aguanta. Tú lo sabes, ¿cuánta rotación hay en esos puestos? buah, yo he visto auténticas, o sea, una rotación de 3 meses cada coordinador o cada inspector. Claro, Y de hecho yo voy a tirar una piedra. Muchas veces, no solamente, no, es culpa muchas veces de nosotros mismos porque forzamos nuestra propia máquina y muchas veces las empresas encuentran gente
que resulta que dice, bueno, ¿y por qué voy a pagar a cuatro si estos dos son unas máquinas y son Claro, tres y me hacen el trabajo de cuatro? Claro, a veces es culpa nuestra que decimos, venga, 10 vigilantes más, un servicio más, sí, una, sí. los vas cogiendo poquito a poquito y cuando te das cuenta tienes 300 personas hombre, normalmente si eres un poco cuco, ya eres tú el que, por ejemplo, dices, si quieres que haga esto, a lo mejor puedo hacerlo, pero págame. Claro, págame o Fíjate. bájame la carga de trabajo también. Exactamente. O metemos a otro más para bajar la carga de trabajo, o esto me lo tienes que remunerar, porque en horas no me lo vas a pagar. Mm, Fíjate, te comento que ahora en el 2026, la diferencia de sueldo, como tal, lo que decías antes, sí, 250 € más o poco, sí. menos, no mucho más, 1.435 un vigilante y 1.683 un coordinador, un inspector. Luego el mando siguiente, digamos, el inmediato superior que solemos tener, sería el jefe de servicios, que cobran en 750. Realmente esos sueldos se suelen incrementar con pluses y demás. Sí, porque si no, no aguantaría Hay que, nadie. hay que negociarlos, porque yo, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, sí que es verdad que es de 400 € prácticamente el sueldo base, que es muy importante. No solo hay que mirar lo que se cobra, sino cuál es nuestro sueldo base. Sí, Fíjate que hay una diferencia de 250 € de sueldo, pero el sueldo base son 400 € más. Eso es muy importante. Pero te aseguro que yo creo que la mayoría de los coordinadores e inspectores, el trabajo que tienen que realizar es imposible que lo puedan hacer por 1.600 €. ni de Porque por broma. 1.600 € yo personalmente, yo prefiero ser vigilante. Claro, Si tengo un servicio más o menos bueno y tal, me renta mucho más. Veo más a mi familia, me quito el uniforme, me voy a mi casa, eso no está pagado. claro, es que ese es el tema. Tú no puedes trabajar 24/7 o pretenderlo. No es que hago mi jornada de lunes a viernes más todo lo que surja. Ya, pero es que todo lo Mm. que surja, sí, habrá empresas que lo tengan bien gestionado y sea poco, que otras que sea un caos Mm. lo que surja será pues que vas a estar al borde del divorcio, prácticamente, porque Sí, sí, tu sí, sí. pareja no lo va a soportar, Al final, porque es las que, parejas son la familia, ¿eh? sí, porque a mí me ha pasado de estar en una cafetería y estar todo el rato con el teléfono, o decir, subo ya, Brutal. o estar a mediodía, subo ya, Sí. y subir 2 horas después porque sigo al teléfono. Entonces, son cosas que pasan. O salir a las 7 de la mañana y llegar a las 11 y pico de la noche, tener que ir a Valencia y volver. Y, y es lo que hay. Y nadie te computa Sí, esas sí, horas. además te dicen, no, es que es mi trabajo, ya, pero tu trabajo, cuidado, ¿eh? De hecho, Ya, pero yo recuerdo en el último trabajo en el que estuve, que fue mi familia la que me puso las pilas. Porque, claro, a mí me gusta el trabajo de mando intermedio, sí, cuidado. Es una cosa que me gusta. Pero sí que es verdad que muchas veces, si nos metemos mucho en el papel o no lo tenemos, llega un momento que muchas veces la empresa mismo te dice, bueno, a ver, son muy pocos vigilantes y te van a llamar muy poco. Ya, pero me van a llamar muy poco, pero yo el teléfono lo tengo que seguir llevando encima y cogiendo el teléfono cuando me necesiten. claro, Porque si yo no cojo el teléfono, no se lo va a coger nadie. claro. Entonces no puedes desconectar, aunque no te llamen. Porque tienes No puedes conciencia. desconectar. Tienes esa conciencia Mm. esa de haber sido vigilante, ¿eh? Es decir, es que necesita. Si me llaman, necesita Efectivamente. ayuda. Luego están los otros compañeros que es que parece que no lo piensan y te mandan un mensaje absurdo un domingo por la tarde. Y dices, no sé, oye, mañana es festivo. Y dices tú, bueno, pues es que es domingo, tío. Puedes esperarte al lunes o mirarlo tú. Pero bueno, que vamos a decir que son los mínimos, pero que los hay. Sí, Entonces, los hay, los hay. De hecho, yo he tenido que hablar con un compañero y decirle, por favor, compañero, recuerda que tus horarios no son los míos. claro, Si no es una urgencia, si es algo de un tema administrativo, por favor, mándamelo por correo claro, el primer día hábil que haya. No me llames un viernes a las 8 de la tarde para pedirme que te has quedado sin folios en el servicio. Pues claro. chico, pues Entonces, de verdad que lo siento, pero yo no te puedo conseguir folios un domingo o sea, un viernes por la noche. claro. Mándamelo y yo te mando folios. En el momento que tenga personal para poder mandártelo, te mando folios. Claro, y Pero yo luego, no voy a comprarte al Carrefour unos folios, no voy a claro, poder. claro, luego esa es otra, buen punto también, el que el coordinador lo hace todo. O sea, igual te lleva Sí. te lleva una tarjeta SIM, que te lleva un teléfono, que te lleva una linterna, que te coordina el servicio, que se reúne con el cliente, que va a ver servicios nuevos, que va a poner a hacer operativas, que va, dices tú, Qué apañado ese, ¿eh? Qué apañado. que si tiene que ir a lavar el coche o si tiene que ir a llevar el coche a revisión, hay muchos que hacen todo. Entonces Sí, dices, sí, sí. no, Como norma general es así, ¿eh? más general, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto tengo que estar yo pendiente de todo eso? Ponme un ayudante o dos ayudantes que ellos se encarguen de llevar teléfonos de lo sencillo y lo importante ya lo llevo yo, pero es lo que te digo, se hace así de siempre,
no veo muchos Sí, tal cual. coordinadores, no veo muchos coordinadores yendo a poner denuncias. Entonces eso es algo que no va a cambiar nunca. También tengo que decir que hay empresas y empresas. Hay empresas que te ponen un coordinador por cada 200 vigilantes y luego sé de empresas que tienen 200 trabajadores y tienen 3 o 4 coordinadores. Cada empresa se gestiona a su gusto. Entonces, yo creo que Efectivamente. mejor. Sí que es cierto que al final son. Porque muchas veces se dice, no, los coordinadores no generan beneficio. Pero bueno, es que el trabajo que te quita, el consolidar servicios, el trato con el cliente, porque nosotros, el poco tiempo que estuve, salvamos alguno. Porque teníamos que hacer mucha relación con los clientes, porque Pues muchísimas. la empresa fallaba y ¿quién era el escudo? El coordinador. El que daba la cara, ¿no? Que iba allí y decía, no, que perdóname, discúlpame, porque no ha venido el compañero, está de camino, va a llegar, no se preocupe. Sí. Entonces eras tú el que tenía que mediar con esas cosas. Y al final era mala gestión de la anterior o de lo que sea, porque no puede ser un puesto que pasan 6 trabajadores en un año, por decirte algo, Atacabos. dice, hombre, lo mismo es que tenéis que mirar algún detalle. Pero es como igual que los vigilantes, si tú en un servicio ves que venga a pasar vigilante, venga a pasar vigilante, oye, que alguien pare esto, que revise a ver qué pasa. Que Exactamente. vamos a revisar qué Yo pasa, porque, una cosa que me pregunta, a veces me preguntan oye, ¿cómo es el tema de los inspectores y los coordinadores? Dice, pues mira, esto es muy sencillo. Tú estás en medio, o sea, a ti te caen los palos de la empresa para abajo, de los trabajadores para arriba y del cliente para los dos lados. sí, sí, Entonces sí, tú estás ahí en medio y recibes los palos, por no decir otra cosa, que estamos en sí, YouTube. sí. Al final acabas recibiendo palos por todas partes y tienes que lidiar, eres el punto de unión de esos tres convenios. Mm, Claro, esas tres personas, esos tres grupos que son la empresa, el trabajador y el cliente, estás en medio. sí, sí. Si te falla una de las patas, tienes un problema. Y si encima además te fallan dos patas, estás jorobado ya. Ya Mm, no das para más. sí, sí, Y muchas totalmente. veces te duele porque llega un momento en el que tú dices, mira, yo he hecho mi trabajo y un poco más si puedo, pero no tengo, ya no me da no tengo potestad para poder arreglar este problema. No, Y ahí no te parece al final aprendes a pasar de los temas. Aunque es así, sí, es jodido sí, sí, decirlo, sí, sí. Te duele pero decirlo, pero es que no te queda otra. porque si no me tiraría 24 horas tratando temas, porque tú imagínate, 100 vigilantes, cada uno de su padre y de su madre con sus problemas, y todos te los van a echar a ti. Que Claro. tengo una boda, que me encuentro mal, que me duele la espalda, que no sé qué, que me he mareado, que pasa esto en el servicio, que Que este tío tengo, no me que aguanta, tengo no lo una aguanto. conciliación, que tengo un juicio, que ahora tenemos que mandar a la gente al tiro, ahora que tenemos que mandar a la gente a la formación. Claro, Se entonces, junta todo y luego el cliente, que cada uno es de su padre y su madre también, que hay clientes que mientras que el servicio salga bien no se meten en nada y hay otros que incluso cuando sale perfecto están metiendo la puntilla. sí, sí, sí. Eh, parece Entonces, que se bueno, aburren. y yo también voy a romper otra lanza, decir que, por ejemplo, en mi caso, yo tuve bastante suerte con los jefes que me tocaron. Entonces, claro, Yo los también. jefes de Yo la verdad es que seguridad, no me puedo quejar, ¿eh? no voy a dar nombres, pero bueno, los jefes de seguridad y el responsable superior, para mí fueron excelentes, pero el entorno y la empresa no acompañaba. Pero esta gente, para mí, eran un 10. Es decir, es que ni ellos Sí. mismos se merecían lo que estaba pasando. Pero bueno, al final Ujú. pasó como pasó y eso es, para mí era insostenible. Yo no puedo estar 24/7 porque además yo soy una persona que me lo tomo todo de esa forma y si hay un problema hasta que no lo resuelva no voy a parar. Entonces, para mí lo ideal Entonces, hubiera sido, no te da la cabeza. claro, es decir, si yo No, viviera porque no te da solo, la vida realmente. claro, yo vivo solo, no dependo de nadie, pues trabajo 24/7 y tan amigos. Ujú. Pero claro, el momento que tienes pareja o incluso si tienes hijos, Pues mira, ahora te voy a hacer no. una pregunta peculiar. Pues ya hemos dicho que el responsable de equipo o el jefe de equipo es una figura bastante interesante, pero que le vamos a dedicar más tiempo en otro programa porque es bastante, Sí, porque es delicado, eh, es un tema delicado. se mueve en zonas grises, ¿no? Sí. Pero te voy a hacer una pregunta, Sebas. ¿Tú crees que un vigilante puede hacer funciones de coordinador o de inspector? Legalmente no lo tengo ¿Cómo lo claro ves? como tal, pero yo creo que funciones delegadas sí puede tener. O sea, funciones Siempre y delegadas, cuando sea jefe de seguridad. claro, siempre y cuando cumpla con las condiciones para serlo. Estamos dando por Efectivamente. hecho que las cumple. Las cumple, podría ser jefe de seguridad delegado. Podría compaginar los dos puestos. Es que no es lo mismo, porque tú eres responsable de equipo y tienes funciones delegadas de jefe de seguridad. Eso es una cosa. Y otra cosa es que Mm. sea jefe de equipo, responsable de equipo y trabajes aparte de jefe de seguridad.
ahí ya me corren más dudas. Por eso tenemos que mirarlo mejor y hacer un programa Sí, independiente, sí, sí, totalmente. pero yo creo que como función, para poder desarrollar las funciones de responsable de equipo con toda garantía, deberían todos, que no es así ni de lejos, pero debería ser así, que todos tuvieran funciones delegadas para la gestión del equipo y la realización de cuadrantes. Porque al final los jefes de equipo, los responsables de equipo hacen cuadrantes que no deberían, y esto se lo pasan a los coordinadores y el coordinador le da el visto bueno y para adelante. Al final echa la ley, Y echa la para trampa. adelante. No hay mayor problema que ese. Y eso se ha llevado así haciendo y no hay problema. Pero si tuviera las funciones delegadas de jefe de seguridad, aparte que para el cliente yo creo que sería un plus porque no cuesta dinero, porque no existe un plus de jefe de seguridad delegado. Eso Pues, lo comentábamos antes, que agilizaría mucho o facilitaría mucho la comunicación cliente operativo. Sería sí, mucho más fluida, ¿verdad? claro, ahí está el tema. Bueno, vamos a lo de siempre. Pues tendrían que ser Sí. jefes de seguridad siendo responsables de equipo con las funciones delegadas, pues deberían tener o ser personas más cualificadas, con un don de gente, pero bueno, no siempre eso se puede cumplir, porque al final tenemos los servicios que el jefe de equipo, responsable de equipo lleva 20 años, porque nadie quiere serlo, porque nadie se quiere pringar y es el que hay y no hay más. Y a lo mejor no es el más Exactamente. óptimo para el servicio, pero bueno, al final, responsable de equipo no deja de ser un puesto a dedo por la empresa. O sea, hoy estás tú, mañana estoy yo y pasado estará el otro. ¿Por qué? Exactamente. Motivo X, o sea, no necesitan grandes motivos las empresas para hacer eso. Como no tiene gran regulación tampoco, pues digamos que Claro, ese es un poco más ese sí que es un poco claro. más a dedo realmente. Sí, es totalmente a dedo. Para mí debería estar regulado porque al final los responsables de equipo son un puesto, una función que no está regulada como tal, pero debería estarlo porque, claro, Mm. es un puesto que prácticamente, no en todos los servicios, pero en los servicios que haya más de un vigilante, por dos, tres, cuatro vigilantes, suele haberlo, más que nada para que dirija un poco el barco. Y es algo importante. También los coordinadores, que es lo que estamos hablando hoy de ellos, se apoyan mucho en los jefes de equipo, en los responsables de equipo. Entonces, claro, Muchísimo. es algo súper importante porque tú no puedes llevar 200 vigilantes, que los 200 vigilantes van Y por no haber responsables solitario. jefes de equipo. Como no haya jefes de equipo, no te da la vida. Es que eso ya No te da la vida. es Como no haya pasarse las venas. ese filtro, ese pequeño filtro que te gestiona el cuadrante de por ejemplo, 10, 15 personas, te da la vida. Mm, Que te da la vida. claro. Te da la vida, vamos, totalmente. Si no, no podría. Hay coordinadores que no podrían llevar tanto. Más. No, El imposible. tiempo que estuve, si no llega a ser por jefes de equipo, responsables de equipo, es que no hubiera podido hacer ni la mitad, porque vamos, es que sería llamada tras llamada y sería una completa locura. Sería un caos. Pero claro, hay que buscar gente pues, que lo valga, que le guste, que esté dispuesta, porque no todos están dispuestos. Hay gente que es muy buena, pero no está dispuesta a hacerlo. Valorarlo y valorarlo. Claro. Y valorarlo. Pues si no lo valoras Y o no lo regularizas como Dios manda, pasa eso. Que cada 3 meses salta un responsable de equipo, o digo, perdón, un coordinador o un inspector y van saltando. Y en 3 meses no hacen nada. O sea, es claro, un caos. no. Empiezas de cero, siempre estás de cero. Ah, viene el coordinador nuevo. Buah, vosotros, y para lo que va a durar, se va a ir enseguida. Este, buah, otro más. Efectivamente. Y al Sí, final, lo que sí que he visto casos, por ejemplo, de que coordinadores o inspectores que llevan en paralelo su trabajo de vigilantes. sí. Son vigilantes de seguridad en su servicio con su contrato y a mayores son inspectores o coordinadores con su contrato aparte en otro tipo de Fuera, servicios. claro, fuera del servicio, sí. Y eso está bien porque digamos que independiza una cosa de otra. Es más, si tú, por ejemplo, dejas de ser coordinador o dejas de ser inspector, te quedas como vigilante, o viceversa. A lo mejor el día de mañana, pues por lo que sea, te compensa más seguir como mando intermedio y te quedas solo como mando intermedio. Pero Sí, siempre, digamos, separando una cosa de otra. claro, pero simultanearlo no se puede. O sea, no No puedes hacer las dos cosas. simultanearlo. Pero si tú haces 81 horas de vigilante y 81 horas de coordinador, que bueno, de coordinador vas a hacer más de 81, ya te lo digo yo, Vas a te lo digo yo seguro. O sea que, Totalmente. pero que así sí se podría. Lo que no puedes estar es en tu servicio. Yo estoy en mi servicio de vigilante con mi placa y gestionando servicios de otro sitio, haciendo historias de otro Bueno, lado. también lo hay, ¿eh? Puede, claro, Pues, pero tú tranquilo que legalmente eso no que sé. está, el vigilante está al teléfono y resulta lo que está haciendo es gestionar. Sí, Está porque gestionando. hay empresas que lo que hacen es nombro un responsable de equipo y le meto 5 servicios, por ejemplo, o 3 servicios. Mm. Y eres responsable de equipo de.
de esos servicios. ¿Qué quiere decir? De a lo mejor de un área, por ejemplo. Claro, de un área. Entonces, a lo mejor la empresa dice, pues cada 20 vigilantes más o menos metemos un responsable de equipo, aunque estén en diferentes servicios. Y eso pasa. Y hay gente que le funciona muy bien. Le pago un poco más del 10% que establece la norma, un poco Exactamente. más, y me llevas tantos servicios. No, no llegas, no eres Y le quitas coordinador. carga de trabajo, parece que no, pero le quitas carga de trabajo al coordinador porque Claro, muchas veces no solamente es el número de personas con el que estás trabajando, sino con el número de servicios o la distancia entre ellos. sí, Bueno, pues resumiendo un poco las funciones del inspector y el coordinador, que por cierto, me gustaría comparar un poco en el propio convenio, cómo vienen reflejadas en el artículo, en el grupo profesional, que nos refleja el tema de los mandos intermedios, la diferencia entre el inspector y el coordinador de servicios, mm, que realmente muchas veces las funciones son prácticamente parecidas, solo que digamos que el inspector tiene un poco más de capacidad de decisión o de acción, mm, y el coordinador de servicios refleja además claro que está bajo las órdenes directas del jefe de servicio y depende de él. O sea, digamos que recibe las instrucciones y él las ejecuta. El inspector, digamos que toma más decisiones, aunque luego rinde cuentas al jefe de servicio también, pero no espera que le dé las órdenes. Así que digamos que ya se compara, o sea, sería como el segundo de a bordo. mm. ¿Vale? Y sin embargo es curioso porque las responsabilidades son bastante superiores, pero a ejemplo de sueldo es exactamente el mismo. O Exactamente el sea, mismo. Y son exactamente las mismas. te voy a hacer una pregunta al hilo de esto. Pregunta, venga, dispara. ¿No cree usted Señoría, que, que la línea es tan fina entre las dos cosas que se debería dejar en una y meter un puesto de jefe de equipo responsable de equipo? se podría jugar en esa liga. De hecho, yo unificaría, digamos, el concepto de coordinador e inspector. Yo lo unificaría en un solamente una categoría, o sea, un empleo, y le daría cierta, como ya comentamos, cierta más, ¿cómo se llama? Delegación de funciones al jefe o responsable de equipo, ¿vale? Que pudiera gestionar una serie de cosas que ya podrían hacerse directamente operativo cliente, por ejemplo. ¿Vale? Y dejando las funciones más específicas al inspector o coordinador. Y darle un poquito más de potestad al jefe de equipo. ¿Qué pasa? Que también eso habría que valorarlo. Claro, Si no económicamente, pues por días libres o por categoría profesional, lo que fuera sí, necesario. sí, sí, Siempre recordando que el jefe o responsable de equipo es un vigilante. Pero totalmente de bueno, acuerdo. se puede hacer un vigilante con ciertas funciones. No, Si claro. hay que pedirle que sea jefe de seguridad para poder delegar una serie de funciones, pues se le puede requerir. Mm, Sí, 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 se podría hacer perfectamente. Bueno, perfectamente. Supongo que habría que ver sus movidas legales. claro, al final es querer y querer organizarlo de cierta forma. Es una cosa que no se habla, nadie lo toca, pero sí que se pueden hacer muchas mejoras en ese sentido. Es decir, responsable de equipo tiene que estar regulado, debería estar regulado ya, con sus funciones, Sí, su categoría profesional y demás. mucho más. Y luego, inspector y coordinador, es tan leve la línea que los separa que Uf, yo los unificaría en ese sentido. Es decir, si es que al final dejamos coordinador, dejamos inspector, una figura, y luego estará, pero igual que está el jefe de transporte y demás. Bueno, cada uno con sus claro, yo funciones. ahí, por ejemplo, no me quiero meter en ese No, ahí tipo de no. funciones porque no las he vivido. Entonces, No. como yo no las he visto, a lo mejor son mucho más reguladas, o sea, mejor reguladas, cosa que dudo. Mm. Pero, pero como no lo he visto, tampoco quiero meterme. Claro, Entonces, pero sí que unificaría eso. Inspector de servicios y coordinador de servicios mm. lo unificaría de una. Y metería al responsable de equipo como una categoría nueva. Bueno, compañero, ¿tú crees que hemos abierto un poquito de luz, que hemos ayudado a alguna persona que nos esté escuchando que haya aprendido algo hoy? Yo creo que ¿O tú crees que ha quedado con nosotros? con estos temas generamos más preguntas que otra cosa, porque al final son temas que, bueno, del que de vigilante está todo dicho ya y está todo hecho, pero de los mandos intermedios como algo que, bueno, nadie se preocupa. Sí, lo típico de, eso los eligen a dedo. Uf, Claro, eso sí. habría que hablarlo. A mí nadie me eligió a dedo Pero bueno, y ahora entiendo por qué, ¿eh? a un dedo el trabajo es el que es y las funciones son las que es. Y Exactamente. entonces, Y hay que aguantar y hay que valer, ¿eh? Importante. sí que es cierto que hay muchos coordinadores e inspectores que no valen ni para esconderse, que Correcto. tienen poca sensibilidad y entonces para estas funciones que trabajas con gente, que no se nos olvide que al final trabajamos Con con gente, personas. Ujú. necesitas tener esa mano izquierda, ese don de gente, ese saber estar. Y al final estamos Porque yo me decían, que enhorabuena, has ascendido a jefe. Y yo siempre he dicho, es que yo no me siento que he ascendido a jefe,
Yo soy uno No, más, es lo mismo, pero en otro punto. O sea, estoy en la exactamente. misma Otro línea. trabajo diferente, ya está. Claro, un trabajo diferente, estoy en la misma línea, yo siempre me lo he tomado como ayudar al vigilante, yo siempre Sí, sí, colaborar sí, con el tal cual. vigilante. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué mejorarías? ¿Qué harías? Esa es la función principal de un coordinador y de un inspector. O sea, gestionar el trabajo del operativo para que el operativo se dedique única y exclusivamente a su trabajo. Claro. Ese es. Y Luego bueno, tenemos una función secundaria que es tan importante, que es la fiscalización de esos servicios. A veces tú sabes que hay que controlar a los compañeros. no, claro, Sí o claro. sí. Lamentablemente conocemos a todos piezas que como no le llamamos a capítulo, claro, un vigilante como tal no se le paga para llamar a capítulo a un compañero. Ni No. tiene potestad, ni tampoco tiene por qué. Mm, ¿Qué pasa? Que hace falta una figura que le diga, claro, usted haga el favor de por lo menos meterse la camiseta por dentro. No claro. pido más. Claro, son cosas que se dejan, muchas veces se dejan, nadie le dice nada, ni el propio responsable de equipo se mete en eso, ni los coordinadores se meten en eso, pero claro, luego nos vemos por ahí, últimamente que estoy viendo tanta gente, tantos compañeros, sin la placa, por ejemplo. Nadie les dice nunca nada, nadie les dice la responsabilidad que tiene, las sanciones que tienen. Bueno, Efectivamente. yo te aviso, tú ya después haz lo que quieras. Ya somos mayores para saber lo que llevar y lo que no llevar. Efectivamente. Pero toca hacerlo, es lo que tú dices, toca hacerlo. Alguien lo tiene que hacer y el coordinador, el inspector están para eso. Pues es su trabajo. O Y sea, es aparte, que es no, que no hay más. está bien, porque al final pasamos tantas cosas por alto que el día de mañana, cuando sea una cosa importante y tú quieras despedir a esa persona, el juez te va a decir que no hay motivos porque no tiene ninguna sanción previa. Correcto. Y Muy entonces buena observación esa. ahí es donde viene el problema. Si tú una persona que llega tarde todos los días, que todos conocemos a algún compañero que llega y 5 y 10, si a ese compañero el primer día lo sancionaran y lo volvieran a sancionar y lo volvieran a A lo sancionar a mejor la se que hace ponía las 10, pilas. a la que hace 10, si van a despedirlo, el juez dirá, es que lo han despedido con con todo el acierto del mundo porque usted tiene Mm. aquí tantas sanciones por llegar tarde y sigue haciéndolo. Si tú lo llegas, Tiene sí, una base escrita y uno son donde poder, pues muchas veces el cliente dice, quítame a este tío de aquí. claro, ¿y cómo lo Ya, haces? pero es que eso no es tan fácil. O sea, Claro, tenemos que demostrar de una forma objetiva y por papeles que hay que quitar a esta persona de aquí. claro, porque ese es el problema, se le pasan tantas cosas que luego llega un punto que ese vigilante, por seguir el ejemplo, que llega 10 minutos tarde todos los días, lo hace durante 3 años y cuando se le sanciona por eso y llega al juzgado, te va a decir, es que ustedes le han estado permitiendo durante 3 años llegar tarde. Ahora no le pueden Correcto. decir que llega a su hora. Y parece de chiste, pero es que pasa. Hay sentencias que Pero pasan. pasa. Claro. Hombre, Usted como empresa le está permitiendo a este trabajador hacer X cosa durante tanto tiempo. ¿Por qué no se lo ha dicho antes? claro. Y ahí donde, Es cierto, es cierto. ahí donde te pilla los dedos. Entonces, claro, pasamos tantas cosas por alto. Yo creo que es un tema que no se habla, no, y bueno, hemos dado el paso y porque vamos a reconocer que hemos estado un tiempo debatiendo si hacerlo o sin hacerlo. Es que hablamos un poquito de que a veces a los mandos intermedios se les tiran piedras que no deberían, se les exige demasiado por parte de arriba, por parte del cliente. Había que sacarlo. Y yo creo que, bueno, pues a veces pasa Mm, y hay que sacarlo. sí, además, yo vuelvo a repetir que rompo una lanza a favor de ello porque es una Y yo, función compleja y aprovecho para decir que a quien se le dé la oportunidad de serlo, por lo menos que tenga la experiencia y que lo intente, aunque sea breve, pero que exactamente. lo intente porque Va a te, aprender sí o sí. te abre un poco la mente, te expande un Sí, poco la sí. mente de lo que es este sector y lo que hay detrás, porque al final la operativa está bien, pero la gestión está ahí también. La logística, que todos nos quejamos de ella siempre, pero hay que ver lo que pasa Mm, por las tripas de las empresas de seguridad, hay que ver cómo funcionan y hay que efectivamente. entenderlas muchas veces, ¿eh? Ves cosas que no te esperabas y aprendes cosas y ves gestiones que tú antes decías, ¿por qué se hace esto así? No lo entiendo. Pues luego llegas a Claro. entender por qué se hacen ciertas cosas de cierta forma. Mejor o peor, Efectivamente. ¿eh? Mejor o peor y con más acierto o menos acierto, pero entienden las cosas. Pues muy bien, Sí. Sebas. Oye, como siempre, vamos a negociar a ver qué es lo que enfocamos en el próximo. Vamos planificando con Eh, tiempo. sí, yo estoy barajando lo de instructor de tiro, la nueva publicación que han sacado del instructor de tiro, que puede ser Sí. interesante. Yo no sé. Tengo un colega que me está apretando para que me lo saque. Sí, ¿verdad? Sí, pues vamos a tocar un poquito el tema, a ver si lo animamos, hombre, a ver si lo animamos.
Y como siempre, pues un placer estar contigo y con todos los compañeros que nos escuchan El placer es y mío, siempre con eso, a disposición de los demás si hace falta. efectivamente. Pues nada, Dani, lo dicho, un placer, un abrazo fuerte Un honor. y hasta la próxima. Un abrazo, Sebas. Cuídate mucho. Vaya Hasta bien. luego a todos. Hasta luego. Vidas legales como nadie te las cuenta.